atando, aliando estos dos asuntos tan caros a los sentimientos y al acervo mendocino, vamos a hablar con Gabriela Lizana, que es productora, que es una profesional del este, que tiene su actividad política, pero además conoce como pocos el mundo de la vitivinicultura. ¿Y por qué acudimos a ella? Primero, por su condición de mujer, luego por su conocimiento y además para que nos ilustre en relación al mundo de la vitivinicultura, que es un mundo que tiene un grado de complejidad interesante, que es muy heterogéneo, que es muy representativo, es un ícono realmente de Mendoza y sin embargo no alcanza a ser lo beneficioso que seguramente quisiéramos que fuese. ¿Cómo te va, Gabriela? Gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. ¿Cómo estás? Un gusto hablar con ustedes, la verdad. Bueno, igualmente, y le vamos a preguntar, yo no sé si está en Mendoza o en Rivadavia, ¿cómo está la temperatura? ¿Está igual de agradable que acá, supongo? Yo estoy, sí, estoy entre Mendoza y Rivadavia, pues estoy volviéndome, así que me he parado en el camino para poder hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Hace calor, el mismo calor que estamos sufriendo, el mismo calor en toda la provincia, que en principio un calor seco así haría bien a la vitivinicultura. Pero con la sequía que tenemos y la falta de agua, por ahí, bueno... Es problemático. Es problemático. Ahora, estamos complicados. Asimismo, cuando uno suele escuchar y uno que ignora la materia económica, básicamente, de la vitivinicultura, suele decir, mira, es interesante que haya una cosecha inferior porque esto, de alguna manera, lo que hace es mejorar la condición del precio del vino. ¿Es así? Mira, en un mercado transparente, lo lógico es que el precio se forme según la oferta y la demanda, ¿no? Es una ley, yo no soy experta en economía, pero sí entiendo que en un mercado transparente eso debería ser así. Por lo tanto, si tenés menor oferta, obviamente aumentaría el precio. El problema que tenemos nosotros es que, bueno, eso puede ser que suceda, y este es un año en el que efectivamente me parece que los precios se van a tonificar en función de que lo que estamos viendo en la cosecha, sobre todo las que estaban más avanzadas como San Juan, y todo lo que vamos viendo nosotros, es bastante menor a la del año pasado, siguiendo la tendencia de lo que ha anunciado el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que también plantea una merma con relación al año pasado. Es decir, esto haría que se tonificaran los precios y de hecho lo estamos viendo. Pero también otra cosa que debemos remarcar es que la formación de precios en la industria vitivinícola no es tan transparente y es algo que nosotros venimos denunciando desde la entidad, sobre todo desde hace tiempo. Nosotros creemos que ha habido un proceso de concentración económico muy fuerte, muy grande, que ha hecho que los formadores del precio no siempre lo hagan de manera transparente y que, bueno, eso ha llevado también, y frente a un problema mucho más complejo que tiene que ver con la economía del país, ¿no? No es que eso no nos afecte, pero eso ha llevado a que los precios que tiene la uva y el vino en este año están sumamente retrasados con relación al aumento mismo de costos de producción que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, yo te diría que estamos, a pesar de que se vislumbra un aumento de precios, todavía esos precios no alcanzan a cubrir los costos de producción que nosotros hemos elaborado incluso con entidades profesionales, ¿no?, que nos han ayudado para estar seguros de lo que estamos hablando y hablando con propiedad. Ese quebranto o esa falta de rentabilidad sostenida en el tiempo va acentuando cada año, bueno, una situación que incluso ya también se empieza a reflejar fuertemente en estadísticas. Hemos visto que el INB presentó un análisis de la superficie cultivada, se redució en 3.000 hectáreas. Claro, desaparición de viñedos, ¿no? Sí, claramente. Es que yo digo, bueno, se abandonan viñedos, pero no es que el productor desaparezca, ¿no? El productor se transforma. Un productor es productor y si tiene que abandonar su finca es una persona que pasa en algunos casos a engrosar los índices de desocupación, aumenta la pobreza, sí. Van a ver en las ciudades, en el centro, van a empezar a ver que también por caída de mano de obra, falta de trabajo, que va creciendo esta falta de trabajo,
empieza a trasladarse, bueno, muchas personas a los centros urbanos más próximos, a los cinturones de la ciudad, con todo lo que esto en el mundo trae aparejado. Es un proceso que, la verdad que... Sí, son procesos degradantes y no se tiene... Exacto, por supuesto. Gabriela, volviendo, estamos hablando con Gabriela Lizana, especialista en temas vitivinícolas, y es productora y aparte es líder de una organización intermedia, y por eso acudimos a ella para que nos ilustre. Cuando decís formadores de precio, ¿quiénes son los formadores de precio en la industria vitivinícola? Bueno, en general tenés distintos segmentos, ¿no es cierto? Distintos tipos de vino y tenés distintos actores, pero que básicamente se centran en 3 o 4 más importantes, porque verdaderamente nosotros consideramos que hay un oligopolio, ¿no? Oligopsonio cuando se trata de comprar. Y tenés empresas como, por ejemplo, Fecovita, Bagio, Peñaflor. Peñaflor, y tenemos actores que, a ver, Concitoro, que es Privento, que si bien no es formador del precio a lo mejor, pero por su tamaño y por su envergadura, son bodegas que influyen mucho también, ¿no? A pesar de que a lo mejor no tienen una participación tan grande en el mercado hoy, ¿no? Yo creo que la perspectiva es que vayan teniendo cada vez más, o bueno, actores como los que se incorporan, actores grandes a la vitivinicultura, como el caso de Quilmes, viste, que también está invirtiendo. Son jugadores grandes. Claro. Y Quilmes, yo no sé si Quilmes sigue siendo el grupo Bember, que también era Peñaflor, digo, ¿no? El grupo Bember es quien compró Peñaflor, y ahora quienes están a cargo de Quilmes, viste, han comprado la bodega Ravino acá en Mendoza, y van a tener una política, pienso yo, que en cierto sentido también es positivo, por el hecho de que seguramente por sus canales de distribución van a contribuir a que se venda más vino, pero también no debemos dejar de un lado toda esta cuestión de cómo se forman los precios en los distintos eslabones de la cadena vitivinícola. Yo creo que hasta que no se estudien en serio las cadenas agroalimentarias en el país, esta problemática que es de la vitivinicultura se va a repetir incluso, y de hecho es así, se repite en varias economías regionales del país, donde al productor se le paga muy poco y el producto en góndola vale mucho, lo que ocasiona en muchos casos caídas también del consumo. Eso es una asignatura pendiente que tiene la política. La verdad que nosotros hemos insistido hace años en esto, y nos parece fundamental hacer estudios serios de la cadena para ver cómo se distribuye la renta, y desde ahí, desde la política, ¿no? Desde la política pública, claro, tomar medidas que de alguna manera vayan generando ciertos equilibrios, porque si no crece un sector en detrimento del otro, y cuando el que no crece o el que se abandona es el eslabón más débil, es el productivo, en provincias como la nuestra, donde la verdad que han tenido un perfil incluso culturalmente muy arraigado a la producción, produce un impacto socioeconómico muy grave y muy grande, algo que, bueno, después cuesta muchísimo revertir. Ahora, una de las cosas para analizar, que puede ser muy rescatable y a la vez es ambiguo porque es dañino, que tiene que ver con la imagen que se tiene de la industria vitivinícola en Mendoza. Primero, esto de la participación que tiene en el PBG mendocino, que es un porcentaje, nosotros está entre el 8 y el 9%, al menos en lo directo, o sea que estamos lejos de que sea, digamos, más allá del... Podemos decir que es la industria madre porque son las primeras industrias, y es algo que a Mendoza favorece porque tiene otro tipo de actividades alrededor de la industria vitivinícola. Pero primero esto, de hecho que muchos creen que Mendoza vive de la vitivinicultura. Claro. Que luego cuando ocurren, y vuelvo a utilizar el término de ambiguo, esto de la fiesta nacional de la vendimia, en donde se celebra esta actividad, pero por el otro lado hay manifestaciones de los productores, que es el último eslabón, como bien decías vos, de la cadena productiva. ¿Cómo se condice? ¿Qué es lo que pasa hoy con los productores hoy? ¿Va a haber manifestación? Sí, hay una manifestación, obviamente, en el marco, porque a todo esto se le suma una crisis muy importante institucional que tiene la vitivinicultura, que ya venía del año pasado, pero ahora se ha explicitado, ¿no? Con confrontaciones de actores muy importantes. Si bien ha habido desde su nacimiento la Corporación Vitivinícola, o sea, la creación de la corporación, que fue por ley, tuvo algunas entidades que incluso en su momento plantearon la inconstitucionalidad cuando se creó. Siempre ha tenido... Cuando se creó la COVIAR. Sí, cuando se creó la COVIAR, se creó la COVIAR por ley, se planteó instituciones de San Juan y una de acá en Mendoza,
plantearon, porque cuestionaban un poco esta representatividad que tiene. Pero la Corporación Vitivinícola es la unidad ejecutora de un plan estratégico vitivinícola que se creó en su momento para desarrollar, para defender 3 objetivos fundamentalmente hasta el año 2020. Los objetivos fueron aumentar las exportaciones, te lo hago muy breve, porque la verdad que es más complejo, pero es aumentar las exportaciones, desarrollar el mercado interno e integrar a los productores a la cadena vitivinícola. La integración rentable de los productores a la cadena. Cuando nosotros analizamos qué pasó durante todo este tiempo, nos damos cuenta que ninguno de los 3 objetivos se cumplió, y en lo que respecta a la situación del productor y elaborador más chico, justamente lo que se ha conseguido es la expulsión de la cadena de muchísimos productores y elaboradores pequeños y medianos. En función de esto y en función de que termina ahora en el 2020, en teoría, el plan, digamos que está revisando el plan estratégico vitivinícola, es que nosotros reclamamos una mesa un poco más abierta, porque lo que ha caracterizado en muchos casos a la corporación es que sí, estamos abiertos, invitamos, vengan a sentarse, pero después, y como incluso actualmente en muchos casos el actual presidente manifiesta, lo que nos dicen es pero es que ustedes no entienden, es que los productores no entienden. Entonces es como que te invitaran a un lugar a convencerte, y eso es lo que siempre hemos sentido, convencerte de que no tenés razón. Sin embargo, después los números, los datos te van mostrando cómo va siendo expulsado un gran sector, y a nosotros no se nos escucha, y por los errores de la corporación nadie se hace cargo. Entonces nosotros de alguna manera hemos avalado, porque te digo que la verdad que no hay una entidad que haya liderado en exclusividad esta manifestación que va a haber el día 7, este sábado 7 a las 7 de la mañana en la ruta 777, bajando a San Martín. Es una manifestación, no es corte de ruta, pero en definitiva lo que queremos es mostrar cuál es la situación tan grave que pasa el sector, que obviamente no es nueva, pero sí es cada vez más profunda y de más difícil solución. Reversión. Y lo hacemos en el marco del desayuno de Coviar, porque también tiene mucho que ver lo que opinamos sobre lo que es la corporación, que no es ir contra la institucionalidad de la vitivinicultura, todo lo contrario, es tratar de que se entienda que necesitamos un marco institucional más amplio, con más actores, con nuevos actores, y que se tengan en cuenta verdaderamente las opiniones de los demás, y que no sea una mesa en donde te llamen para indicarte. No, porque eso ya la verdad que todo el mundo se cansó de eso, incluso es lo que se plantea, ¿no? Se plantea desde todos los actores que se retiraron en este tiempo, más los que no están en la mesa, te dicen, bueno, la verdad que no es una mesa heterogénea, muy abierto al consenso, pero no es cierto esto, tienen que cambiar. Eso me parece que van a tener que corregirlo si es que quieren contribuir a una mesa plural en donde de verdad busquemos soluciones institucionales, y que defendamos las instituciones, pero siempre y cuando las instituciones sean el ámbito en donde podamos aportar, y no el lugar a donde vamos para que se nos domestique, ¿no? Porque ya estamos grandes y la verdad que el problema es bastante grave como para eso, ¿no? Claro, y te hago otra consulta. Primero, recordemos que hace al menos 15 años atrás se ponderaba, e inclusive se elogiaba, se preconizaba en relación a esta articulación que había entre los distintos sectores de la vitivinicultura, productores, grandes productores de vinos, digamos, reservas, o de vinos especiales de exportación, ¿no? Recordarás que había un discurso, bueno, que probablemente haya sido la intención y luego se haya desvirtuado. Eso te iba a decir, eso fue así. Yo creo que de alguna manera debemos rescatar el origen, porque tampoco es que uno diga somos detractores al 100%, queremos ponerle una bomba y destruir todo. No es así. Yo creo que hay que rescatar todo lo positivo, sobre todo desde el origen y la intención de esto, hacer un diagnóstico serio, pero no un diagnóstico que sea desde adentro, sino como tipo veedor, como tienen las empresas, viste, que tienen consultores externos, ¿no? Pero una cuestión más amplia para ver en qué se falló, porque evidentemente los objetivos no se cumplieron. Entonces, si no hacemos un buen diagnóstico, si no establecemos instrumentos
que de verdad sean representativos para lograr una institucionalización de la vitivinicultura que todos apoyemos, ¿no? En lo que todos estemos convencidos que esa es la forma. Si no establecemos un camino a seguir, incluso te diría con espacios de tiempo más cortos, hay mucho 15 años, 10 años en nuestro país, ¿no? Porque hay que hacer un plan para la Argentina, no para Suiza, para la Argentina. Ya sabemos que tenemos nosotros altibajos, por lo tanto hay que revisarlo constantemente. Sí, además hay desproporciones, a ver, y esto va a parecer reduccionista de mi parte, pero tiene que ver con el tema del tamaño de la frazada. Digo que la frazada evidentemente no se extiende ni se encoge, ¿no? Claro, y con el tema de la distribución de la rentabilidad y la riqueza. Ayer hablábamos, por ejemplo, con gente de Soeva, que digamos, que ahí sí es la instancia final y definitiva de esta actividad, y que se pague un tacho de uva a 17 pesos, que es creo que más o menos lo que han conseguido, lo que están por conseguir, siendo que el productor o el que tiene viñedos, no es que le resulte gracioso pagarle 17 pesos, seguramente si pudiese le podría pagar más o no, habría que verlo también, porque tampoco es una actividad que, si nos remontamos a la historia, no ha sido tampoco, y en esto voy a ser muy antipático, pero no ha sido para nada generosa, no ha tenido una actitud de ampliación, siempre ha tenido, en general, como casi todos los sistemas de la vida capitalista, ¿no?, que tienden a la concentración. En este caso no es distinto, pero sí es tan heterogéneo el mundo vitivinícola, digo esto, de que quienes trabajan desde lo enoturístico y por ahí han sabido vender esto, por un lado, y no han sabido vender otra cosa que es esencial y que tiene que ver con el producto, ¿no? Porque la caída del consumo es algo que no han sabido, al menos, atajar. Sí. Yo te digo, mira, dijiste muchas cosas y las comparto prácticamente todas, realmente es así, coincido mucho con lo que dijiste. Creo que la industria vitivinícola tiene mucho para dar, es maravillosa porque vos tenés desde una bodega en plena cordillera, que es genial, donde tenés turismo enológico de alta, donde está en contra de muchísimo glamour, que genera muchísimos ingresos. Tenés muchas industrias paralelas que también le sirven a la vitivinicultura, como la metalmecánica, bueno, un montón, ¿no? Vos te vas a los departamentos y tenés el tallercito, el comercio, es decir, hay un conjunto muy grande que gira alrededor de la vitivinicultura y que es maravilloso y que debería ser extraordinario si la distribución de la riqueza fuera la que corresponde, pero también, y no podemos olvidarnos, y nosotros lo resaltamos siempre, en muchos casos todo esto se sustenta en la pobreza, la miseria y el maltrato de un montón de gente. Porque hay instancias en las que se asemeja mucho a la esclavitud. Sí, ¿no? Entonces, vos tenés producto de muchísimo glamour, pero lo que pasa es que a veces eso no se dice porque va contra el marketing del vino, ¿viste? Y sí, claro. Como que vos decís, y uno lo decís, por eso que estás diciendo es para no vender más. Bueno, pero es que tanto hablamos de responsabilidad social empresaria y de un montón de cosas, pero hay que mirar para abajo en la cadena todo lo que está pasando. Y en el caso de los trabajadores de la viña, yo te digo, un contratista que es una figura muy buena porque de alguna manera comparte, también tiene un sueldo, pero comparte un porcentaje producido de la venta. Es bueno porque cuando al productor, por ejemplo, le va bien, al contratista también le va muy bien, comparte, es un socio, ¿no es cierto? Es un socio. Claro. Pero cuando el producto no vale, ese contratista no llega a tener, a cumplir con la canasta básica, pero ni lejos por mes. Está muy por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de una persona que trabaja seguramente más de 10 horas por día. Entonces, cuando uno ve eso, vos decís, bueno, todo el glamour se sustenta en el fondo, en el trabajo, un trabajo con una remuneración muy baja, muy injusto, muy poco considerado, y la verdad es que el sector productivo que está cerca, porque los que estamos más cerca de eso somos los productores, incluso claro. Muchos productores trabajan ellos mismos, mirá, hay mucha gente que trabaja por sus propios medios, ellos, la familia en la finca, estamos muy cerca de eso y no nos gusta ver eso, no gusta para nada, pero la verdad es que los costos nuestros han superado
el precio que se nos paga. Entonces, no hay ninguna posibilidad de mejorar a nadie. Mira, el problema que tuvimos con irrigación. Digo, irrigación es una entidad que está administrando un recurso escaso que no existe y se la quiere cobrar a gente que no tiene plata para pagarle, porque la verdad que aumenta y aumenta. Cada vez el agua que reciben menos, tener menos producción y cada vez se quieren cobrar más, el productor no da más. Claro. El productor no da más, el bodeguero pequeño y mediano no da más. Poner en funcionamiento una bodega es perder plata desde el momento que pones el botón en on. O sea, no da para más. Y bueno, eso es lo que me parece que cuando uno ve además algunas grandes inversiones del otro extremo de la cadena, vos decís, bueno, no a todos les está yendo mal, en buena hora que a los demás les vaya bien, pero revisemos por... Bueno, pero también tiene que ver con esto, y por eso digo de la frazada, a un gran sector le va realmente mal y a un sector le va bien. Sin embargo, la sociedad, y esto te diría que te interpelo en esto, ¿no? La sociedad en general dice, a ver, los productores, y básicamente recordaremos algunas manifestaciones años atrás de los productores del este, básicamente, decía, se manifiesta cuando les va mal, pero cuando les va bien se compran camionetas, etcétera, tiene que ver con parte del folclore del discurso también, ¿no? Sí. Pero, y no es mentira, y esto tiene que ver con por ejemplo, con la creación del fondo anticíclico. Cuando un año el Estado en realidad decide poner para mitigar los daños que tiene el bajo consumo y el mal precio, y otro año lo importan de Chile al vino. Entonces la sociedad realmente dice, bueno, a ver, ¿por qué no nos cuentan o por qué no nos convidan a la fiesta, no? Sí, la importación de vino la hicieron los grandes, ¿no? Sí, sí. Vamos a partir por ahí, la hacen los grandes, y los grandes cuando les falta vino, en lugar de pagar un vino un poquito más caro acá, lo traen barato y con incorporación de agua exógena, o sea, con agua de Chile, ¿no? Eso fue una aberración, fue algo tremendo que pasó. Los productores en general, yo te digo en general, porque es fácil decir, se cambió una camioneta. A mí me gustaría que vieran dónde metemos las camionetas, por dónde andamos, y cuando tenemos ¿por qué necesitamos una camioneta? No es una camioneta que se necesita para cargarla de bicicleta y cruzar la cordillera. Claro. No, nosotros es el medio de trabajo, la verdad. Vamos por lugares con caminos, te digo, que son muy malos, que no se han mejorado durante mucho tiempo, los caminos rurales son terribles. En buena hora que algún productor pudiera comprarse un tractor o una camioneta, ¿no? Pues son herramientas de trabajo. Ahora, eso hace mucho que no pasa, ¿eh? O sea, son muy pocos los que pueden hacer eso. O sea, que ese discurso podríamos retomarlo quizás alguna vez y analizar las necesidades de reinversión en el campo. Por supuesto, pero cuando se trata de bienes de capital, bueno, esto lo vemos en general, ¿no? O sea, a ver, ayer hablábamos de la necesidad, o anteayer hablábamos de la necesidad de un banco provincial o al menos de una entidad crediticia importante, no como el Fondo de la Transformación para el Crecimiento, porque que es muy chico, pero asimismo Fondo para la Transformación y el Crecimiento alguna vez le otorgó préstamos y subsidios a empresas que no eran las que merecían, por una cuestión de ecuanimidad social, ¿no? Pues son empresas que no dan trabajo intensivo, se hizo para adquirir bienes que no son exactamente bienes de capital. Digo, bueno, Sí, por supuesto, eso es criticable. Yo te digo que tiene mucho que ver, va por ahí el tema, ¿no? Debemos definir nosotros qué queremos en la vitivinicultura, qué queremos. A ver, si vamos a fomentar el desarrollo de 5 o 6 grandes para que hagan el negocio vitivinícola, es negocio, el vino es negocio en el mundo, hay grandes jugadores en el mundo vinculados a la industria vitivinícola. Entonces, ¿vamos a ir por ese lado o vamos a entender, como se hace en muchos casos en Europa sobre todo, que la industria vitivinícola es una herramienta que también tienen los gobiernos para generar trabajo, generar desarrollo rural, territorial? Son herramientas, porque o vos generás trabajo o generás planes. Seguro. Sí, planes sociales, no va a dejar de gente muriéndose de hambre, porque después vienen las grandes luchas contra el hambre, como está pasando ahora, ¿ves? Grandes luchas contra el hambre en lugares como la Argentina, donde estás tirando la pera, la manzana, la naranja, la mandarina, la uva, y estás luchando contra el hambre, y la verdura ni te cuento. Entonces, si nosotros no somos capaces de entender que estas instancias no son solo negocios, tenemos que hacer apuestas a empresas que verdaderamente, o pequeñas o medianas, que generen trabajo y que generen este tipo de inversiones y recursos, porque no es solo
una inversión de glamour, sino que... No, tiene que ver con una armonía social, además, ¿no? Tiene que ver con esto. Tiene un impacto social terrible, un impacto en el paisaje cultural de la provincia. Es un elemento, es una herramienta. Yo estoy por ese lado, yo defiendo esta actividad, porque la actividad me encanta y bueno, digamos, el mundo del vino es apasionante, pero también entiendo que es una herramienta muy poderosa que debería tener el gobierno, el Estado, para generar puestos de trabajo. Nosotros tenemos que defender los puestos de trabajo, porque cuando vos abandonás 3.000 hectáreas en un año, vos imaginate que fácilmente tenés ahí, por decirte, ¿no? Vamos a decir 700 puestos de trabajo menos, como para empezar. No estoy diciendo ni por cerca exacta, porque te digo que eso lo tenés que multiplicar por las industrias alrededor de esto. Pero por un lado estamos hablando de luchar contra el hambre y por otro lado estamos perdiendo hectáreas cultivadas de comida. Sí, hay que repensar, esta, mal, sin lugar a dudas hay que repensarlo desde todos los lugares, hay que repensarlo desde la empleabilidad también, porque sabemos que, por ejemplo, tienen en general sueldos muy bajos, ¿no? En la viticultura en general, no solamente el cosechador, son sueldos relativamente bajos en lo administrativo, o sea, digamos, tampoco. Por el otro lado sabemos también que alguna pelea que tuvo que ver con el agua y en algo o en bastante se influyó a alguna parte de la sociedad para que el agua, en realidad el destino del agua sea la vitivinicultura y no sea la minería, por ejemplo. En esto alguna vez habrá y quiénes son los jugadores y los actores que estuvieron en esto, que no son específicamente los pequeños productores, que no juegan ese partido, ¿no? Eso es que yo lo planteaba, el tema del agua, ¿viste? Me preguntaban y a mí, obviamente, soy defensora del agua para la agricultura. ¿Por qué? Porque, bueno, la agricultura la devuelve el agua en forma de frutos y forma de agua también, ¿no? Sí, claro. O sea, es comida y alimentos. Ahora, si nosotros vamos a abandonar todas las propiedades y vamos a dejar 5 grandes con sus propiedades, seamos conscientes que el agua se la estamos dando a esos 5 grandes. Claro. O sea que por ahí es tan extractiva como la otra, ¿no? Sí, y tampoco hay un cuidado tan intenso de la calidad del agua ni de la, ni de la ecología, entonces, ¿no? Creo que no hay que tener miradas simplificadoras, ¿viste? de la problemática. Hay que quitarse, despojarse un poco de muchos prejuicios que hay con relación a esto. No se puede emitir juicios rápidos, como diciendo otra vez los productores quejándose, quieren vender algo que no sirve. Hay un montón de muletillas o paradigmas instalados para no... para no discutir la cuestión de fondo. Para no claro. Y ya los resultados los estamos viendo. Bueno, Gabriela, y si tuviésemos que preguntarte esto que fue tan de moda y que se utilizó y que sigue utilizándose y que sigue dando algunos beneficios para muy pocos, que tiene que ver con esto de la grieta, ¿no? ¿Existe una grieta? ¿Es lo más importante de la grieta esto que se pronunció a través de los medios entre una entidad como la Coviar y, no sé, Bodegas de Argentina, Zucardi y Ortiz? ¿O en realidad eso es uno de los muchísimos problemas que hay y seguramente no es el vital? Es uno de los muchísimos. Creo que esto lo que es una entidad más, como Bodegas de Argentina, que se cansa de algunas cosas de la corporación. Ahora, tenemos que entender también, y yo de hecho lo he hablado y lo he manifestado, que entiendo muchas cosas de Bodegas de Argentina que plantea, pero no entiendo la actitud de algunos de los integrantes, como por ejemplo los más grandes, ¿no? Que tienen un destrato muy grave hacia los productores, que también lo tienen desde el otro lado de la grieta, ¿no? Claro. O sea, en eso, en eso no se Claro, no se distancia. Bueno, tienen muchas similitudes, ¿no? O sea, para algunas cosas hay grieta y para otra no. Para pagar poco, por ejemplo, vos no sabés cómo se eliminan las grietas. Claro, cómo se ponen de acuerdo fácilmente. Yo digo que se entienden por señas, que se entienden como el truco. No, eso, viste, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero creo que más que grietas y esto, creo que es un sistema que llegó al momento de su análisis con un poco más de profundidad. Yo tampoco, viste, me parece que hay que ser muy alarmista. Hay que tener en cuenta lo siguiente. PEVI 2020, Plan Estratégico Vitivinícola 2020. ¿En qué año estamos? 2020. Bueno, abrir la cancha, generar instancias superadoras para que nos sentemos. Hay actores muy interesantes, hay mucha gente nueva que quiere opinar, hay profesionales ya, se profesionalizó mucho la vitivinicultura. Claro. Tenemos que escuchar, aprender a escuchar y volver a barajar y dar de nuevo. Con nuevas instituciones quizás, ¿por qué no? Con nuevas formas,
tenemos un desafío por delante muy interesante y del que va a depender muchísimo la provincia de Mendoza, porque aunque no se viva de la vitivinicultura, te aseguro, sí, es una actividad fundamental. Generan un montón de cosas. Fundamental, fundacional. Tenemos un gran desafío fundacional. Tenemos un desafío muy bueno para adelante. Yo creo que lo vamos a lograr en la medida en que los que han manejado la vitivinicultura hasta ahora entiendan que también tienen que permitir el ingreso de gente nueva a opinar, ¿no? Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho y queremos que la reflexión sea tuya final primero, en tu rol, como decíamos, de idónea en la materia, de productora, o sea que no sos alguien que solamente desde lo académico sabes, sino que estás involucrada fuertemente, desde la política, desde la posición política, que no tiene que ver con lo partidario, sino justamente con la política y más de una actividad tan importante para Mendoza, y seguramente lo más importante es desde tu rol de mujer, porque también sabemos que en vendimia, fíjate vos que vid es femenino, uva es femenino, viña es femenino, vino es masculino, ¿no? Debe tener algún... Es verdad. Nos gustaría una reflexión de tu parte a propósito también que tiene que ver hasta con la representatividad que tiene la fiesta de la vendimia, que viene cambiando y sin lugar a dudas la mujer está teniendo un protagonismo merecido, ¿no? Sí, mira, vamos primero con lo de mujer. Vos me presentaste primero como mujer, la verdad que eso es lo que más me gusta, ¿no? De poder llevar adelante la voz de los que más lo necesitan, siendo mujer, porque uno siendo mujer entiende esa posición de debilidad, ¿no? Entiende de abusos de posiciones dominantes, mucho más que por ahí siendo hombre. Y te digo que como mujer la fiesta de la vendimia te interpela en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, bueno, la reina de la vendimia, el papel de la reina, qué tiene que hacer o no, si está o no está. Por el otro lado, y vinculándolo a lo que vos dijiste de representación gremial, hay muy pocas mujeres, hay muchísimas mujeres. O sea, hay ámbitos en que la mujer es muy protagonista y otros en que la mujer no tiene mucha voz. En el ámbito gremial vitivinícola somos muy pocas las mujeres. Yo te diré que por ahí en la mesa vitivinícola éramos dos nomás, ¿viste? Claro. Como representantes de entidades. Ahora, por suerte, han ido surgiendo también otras mujeres que van hablando, pero por ahí me daba la atención la forma en que se las trata, ¿no? Cómo se las descalifica. Siempre tengo un análisis y una perspectiva como mujer, ¿no? Claro. Entonces, es un ámbito, el ámbito gremial, es un ámbito en el que nos cuesta muchísimo. Sin embargo, en los trabajos de la viña, en el trabajo, tanto como productores, ¿no? Hay muchísimas mujeres a cargo de las fincas y hay muchísimas mujeres trabajando la tierra. Es decir, el papel de la mujer es protagónico por donde lo mires. Lo que pasa es que se la ha considerado de diferentes formas según el lugar en donde está. Siempre se ha relegado y en la vitivinicultura no es distinto. Tal vez es más acentuado que en otros lados. Sí, exactamente. Así que desde el punto de vista de mujeres, como productores, esperando, y de verdad, esperando que nos den la posibilidad de sentarnos todos, que se nos respete nuestra argumentación, que se trate de entender también un poco de qué se trata la vitivinicultura que queremos y por qué la queremos de esta forma, y de qué forma queremos contribuir como vitivinicultores al desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra provincia. Bueno, con mucha expectativa, así que te agradezco mucho la comunicación. Bueno, ha sido muy esclarecedor para nosotros que ignoramos muchos aspectos de los que nos has ilustrado y sobre todo para que, bueno, lo digamos con una actitud esperanzadora y le digamos a todos los que participan de esto para que empiece a ser un poco más ecuánime, como para que la participación productiva sea más intensa, como para que se lo interprete como una actividad que no necesariamente tiene que ser solamente para pocos, sino para muchos, recordando que el vino es un alimento, además de la bebida nacional, que no es poca cosa, y ojalá que, bueno, el plan próximo, ya que está terminando el plan estratégico 2020, sea más realista, más considerado y más ecuánime. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y feliz vendimia. Igualmente, Hasta gracias. Luego.